Dice la palabra de Dios así, Mateo 5, 17 al 20. No piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Pues le damos muchas gracias a Dios por este día, sobre todo las personas que nos están visitando por primera vez, le damos la bienvenida, y también los que nos están mirando en las redes sociales, les damos la más cordial bienvenida. Al final, a todos los que están por primera vez, les pedimos que nos regalen 5 minutos de su tiempo. Queremos orar por ustedes y queremos también obsequiarles una Biblia antes que se vayan. Y los que están en la transmisión también, que nos regalen 5 minutos al final. Vamos a orar por ustedes, guiarles para que reciban a Cristo Jesús como Señor y Salvador, que es el fundamento de nuestra fe. Estamos continuando este estudio expositivo que iniciamos hace 3 semanas acerca de el Sermón del Monte, las palabras de Jesús en los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Vemos en este sermón, en esta exposición de la palabra de Dios, que pues Cristo nos enseña acá las reglas, vamos a decirlo de esta manera, de conducta para el verdadero creyente. Hoy prácticamente cualquier persona se hace llamar cristiano, ¿no? Decimos, bueno, el presidente dijo que es cristiano, Justin Bieber dice que es cristiano, y casi cualquier persona hoy afirma ser cristiano. Pero Cristo nos da en este pasaje, en estos pasajes, el perfil de cómo debe ser un verdadero seguidor de Cristo, porque pues llamarse cristiano, prácticamente cualquier persona que profese una religión en la cual se menciona a Cristo, pues es un cristiano, aunque no viva de acuerdo a los estándares de Dios, aunque tenga una vida disoluta, una vida completamente licenciosa, pues él es cristiano y va a una iglesia y soy cristiano y punto, ¿no? No, lo que Cristo nos está diciendo acá, en este sermón, nos está dando las cualidades, las características, el perfil de un verdadero seguidor de Jesús, y cómo deben ser aquellos que queremos serlo. Nosotros que estamos en este camino de discipulado, de querer ser un verdadero discípulo de Cristo, pues aquí, Mateo 5, 6 y 7, lo que se le conoce como la ley de Cristo, pues aquí nos dice cómo. Y nosotros debemos de aprender a alinear nuestra vida a los estándares de Dios y no pretender que Dios se alinee a nosotros. Bueno, que la Biblia se alinee a mi forma de pensar, que la Biblia se alinee a mi cultura. No, no es así. Nosotros somos los que tenemos que apegarnos al estándar divino, y no es Dios el que va a violar sus propias leyes para darnos por nuestro lado. No es así. Entonces, en este digamos, compendio de la explicación de la ley de Dios, Cristo nos enseña este paralelo que hay entre el Antiguo Testamento, cuando Moisés sube al monte y recibe la ley de Dios, recibe los 10 mandamientos, y entonces él le da al pueblo los 10 mandamientos. Jesús también acá está en un monte, él sube a un monte también, y Jesús no les da las tablas de la ley a los discípulos, pero sí les dice cómo han de cumplirse los lineamientos que Dios ha establecido para todos nosotros. Y de eso se trata este pasaje, de eso se trata este estudio. Nos va a llevar probablemente el resto del año, porque estamos yendo línea por línea, verso por verso, pero va a ser muy provechoso para nosotros, de tal manera que no va a haber en nuestra vida confusión entre lo que es y lo que no es. Aún vamos a sincerarnos con nosotros mismos y vamos a decir, bueno, no te engañes, no eres. Podemos llegar a serlo, podemos serlo,
porque ser seguidores de Cristo está al alcance de la mano de todos. Pero aquí está el estándar, aquí están las bases de cómo debe ser un discípulo de Jesús. Hablamos en la primera y segunda sesión de las bienaventuranzas. Aquellos que no hayan estado, los invitamos a que pasen a mi canal de YouTube, Pastor Carlos Cruz. Allá va a encontrar la sesión 1, la sesión 2 y la sesión 3. Hoy es la sesión 4, ¿no?, de este estudio. La semana pasada hablamos de ser sal y luz, y es lo que vimos en el tema de las células también. Y ahora vamos a hablar de la ley y Cristo cumpliendo la ley. Okay. Y bueno, este pasaje va a cobrar mucha relevancia para nosotros creyentes del siglo XXI. El siglo de las ideologías, el siglo del sentimiento, ¿no? Le llaman los sociólogos, le llaman a esta generación la generación copo de nieve, porque es una generación muy frágil. A la generación mía, yo pues fui joven en los 80s, ¿no? Nos llamaban la generación X, porque fuimos una generación perdida. X significa lo que sea, es una variable que en álgebra significa cualquier cosa, cualquier número. Entonces, ¿con quién te vas a casar? X. ¿A qué te vas a dedicar? X. Y bueno, ¿qué quieres ser en la vida? X, ¿no? O sea, cualquier cosa. La generación X, una generación ambivalente, perdida, una generación sin rumbo. Esa es mi generación. Yo vengo de esa generación. Pero la generación actual es la generación copo de nieve. Esto no lo digo yo. Los sociólogos que estudian las características generacionales han establecido este término. ¿Por qué copo de nieve? Porque es algo muy hermoso. Un copo de nieve es algo hermoso, algo lindo, pero al mismo tiempo frágil. Entonces la generación actual es una generación linda, es una generación nice, ¿no? Pero altamente frágil, se ofenden por cualquier cosita, me estás atacando, me estás discriminando, ay, me estoy ofendiendo, te voy a demandar, ¿no? La generación copo de nieve. Ya ahora, y la generación copo de nieve son los hijos de los papás bulldozer, ¿no? Los papás bulldozer, ¿quiénes son? Los que agarran, metafóricamente hablando, su maquinaria, su bulldozer, y allanan el camino de sus hijos, que no haya ni una piedrecita para que se tropiecen. ¿Y cuál es el problema de esta generación? Que no está siendo formada, que están creciendo en edad, pero no están creciendo en madurez, que están teniendo años, van a llegar 20, 30, 40 años y van a seguir siendo adolescentes en su interior, aunque tengan edad, no tienen madurez, porque la madurez viene con las pruebas, con las responsabilidades y con los procesos formativos de Dios. Así que estamos en medio de esta generación pasiva, una generación que no está asumiendo el reto que le está tocando vivir, que bueno, estamos en una pandemia, ¿no? Y no tengo razón, no tengo ninguna cosa por la cual darle mi vida, y me pongo a ver todas las series de Netflix. Y entonces se ha perdido el rumbo, se ha perdido aún en la iglesia. Entonces cobra relevancia las palabras de Cristo en este contexto. ¿Por qué? Porque nos habla de la ley. Nos habla de la ley de Dios. Y quiero empezar esta exposición con el verso 18. Ahora voy a regresar al verso 17. Antes de que yo lea el 17, quiero explicar primero el 18. Porque dice acá, el verso 18, Cristo dice: de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. No sé si oramos para empezar o no oramos. No oramos, ¿verdad? Vamos a cerrar nuestros ojos, perdón, se me estaba olvidando. Ponernos en manos de Dios, lo más importante, ¿no? Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, pedimos que sea tu Santo Espíritu el que nos hable hoy. Abrimos nuestro corazón y te pedimos que podamos recibir tu palabra, tu mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. Bendigo cada persona que está conectada a través del Facebook Live y cada persona que está aquí presente. Pedimos el manto de tu presencia, Padre, y que seas tú hablando a nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Voy a leer entonces el verso 18, es el primer versículo que voy a explicar.
Nuevamente dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Bueno, el verso 18 nos habla del principio, el principio absolutista de la ley de Dios. Digámoslo así, es la inmutabilidad de la ley de Dios. Cuando nosotros vamos en la calle, por ejemplo, y vemos un semáforo en rojo, esa luz roja es una sugerencia. Nos está sugiriendo que nos paremos. Para si sientes pararte. ¿Es una opción? No. Si usted no tiene prisa, párese. Si no, no. Si yo me paso la luz roja y me para el policía, yo le digo, disculpe, es que yo sentí pasar. Yo sentí que en esta circunstancia yo debía pasar. Pues usted, el policía me va a decir, usted sienta lo que quiera sentir, pero usted violó la ley. Porque es un principio inmutable, es un principio aplicable para todos. La ley de Dios es semejante a la ley de tránsito. Si no, ¿qué tendríamos? Un verdadero caos. Gente que cumple la ley solamente cuando quiere y la viola cuando quiere violarla, ¿no? Entonces tendríamos accidentes, tendríamos problemas y entonces sería un completo caos. De hecho, los accidentes por eso son, porque alguien no cumplió la ley. Alguien se pasó de los límites que establece la ley. Entonces la ley nos establece un estándar. La ley de Dios es un estándar absoluto. No va a cambiar. No va a cambiar por usted, no va a cambiar por mí, no va a cambiar bajo ninguna circunstancia. Es como la ley gravitacional. La ley gravitacional no va a cambiar por usted. Si usted es una linda persona y se sube al tercer piso de este edificio y se avienta, usted va a morir. Aunque sea una linda persona, aunque sea un creyente, usted va a morir. Porque se está aplicando una ley para usted y para mí. Y eso es el principio de la inmutabilidad de la ley de Dios. La ley de Dios es un estándar absoluto, no cambia. Y Cristo acá nos está diciendo que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras, su ley, la ley de Dios no va a pasar. Ahora regresamos al verso 17. No piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En este versículo, Jesús nos está diciendo, parece que Jesús, anticipándose a nuestra generación, sabiendo que los hombres del siglo XXI, habiendo creído en Cristo, seguiríamos siendo subjetivos, seguiríamos siendo espiritualistas, seguiríamos siendo relativistas. Él nos dice, no vine a abrogar la ley. No piensen que vine a cancelar la ley, porque eso es lo que muchos creen, que los 10 mandamientos ya no aplican para hoy. Que el Antiguo Testamento, bueno, eso era el Antiguo Testamento, ahora ya no aplica para hoy. La palabra abrogar viene del griego katalúo, que significa desintegrar, demoler, destruir o disolver. Eso significa, Jesús dice, no piensen que vine a disolver la ley. Ahora, ¿cuál es el mensaje de la iglesia del siglo XXI? Jesús te ama, Dios te ama, Él quiere bendecirte, Él quiere prosperarte, Él quiere ayudarte, Él quiere darte todo. Sí, completamente de acuerdo, es un mensaje bíblico y es un mensaje correcto. El problema de un mensaje de ese tipo, si yo les predico las bendiciones de Dios y les predico el respaldo de Dios y las promesas de Dios, pero no les hablo de su responsabilidad de ser obediente a Dios, de arrepentirse y caminar en los estatutos de Dios, si yo no le hablo de eso, mi mensaje es humanismo, es un mensaje humanista, es un mensaje lindo, es un mensaje motivacional,
La gente va a gritar aleluya, amén, pero yo no le estoy diciendo la verdad completa. Y usted va a salir pensando, ¿qué dice la Biblia? Que soy un campeón, que soy esto, que soy lo otro. Y usted se va a enfrentar al fracaso en su vida cuando no obedece al Señor. Así que sí creo en la bendición. Yo creo incluso en la doctrina de la prosperidad porque es bíblica. Pero si sacamos la responsabilidad humana de obedecer, de arrepentirse y obedecer, entonces estamos predicando puro humanismo. El humanismo es la doctrina, el humanismo es una corriente filosófica, ideológica, no es algo que está estipulado en un libro o que podamos decir, esos son los 10 puntos del humanismo, por ejemplo. El humanismo es una ideología, una idea, un conjunto de ideas implantadas en la mente a través de los medios, a través de las comunicaciones, a través de la cultura, en la cual esa filosofía es poner siempre al hombre en el centro. Antropocentrismo, es decir, el hombre es la adoración del hombre, la autoexaltación del hombre. Entonces Dios es un elemento que orbita alrededor del hombre buscándole siempre bendecir. Y no es así. Yo puedo sacar de la Biblia todos los versículos victoriosos de prosperidad, de abundancia, de decir que Cristo va a entregarle las naciones. Pídeme y te daré como herencia las naciones. Puedo hablarles del Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo no le hablo de su responsabilidad, la suya, de obedecer a Dios, es humanismo todo lo que le estoy diciendo. Porque el Salmo 23, un salmo tremendo, ¿cómo empieza? Con una condición. Jehová es mi pastor. Por consiguiente, yo camino siendo pastoreado por Jehová, por consiguiente, nada me faltará. Ahora sí aplica. El Salmo 91. ¿Cuántas bendiciones tiene el Salmo 91? Un montonal y tremendas, pero todas dependen del primer versículo. El que habita al abrigo del Altísimo, Él morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, si yo saco la responsabilidad suya de obedecer al Señor, de arrepentirse, de caminar cada día, alineando su vida a los estándares divinos, y solo le hablo de las bendiciones, mi mensaje carece de cuerpo. Es un mensaje vacío, es un mensaje hueco. No tiene esencia, no tiene sustento bíblico. Y yo le estoy engañando. Usted va a gritar aleluya, usted va a gritar gloria a Dios. Y eso le va a alimentar mi ego, pero yo estoy engañándole de hecho. Porque usted va a salir de acá, va a toparse con las consecuencias de sus malas decisiones y usted no va a entender por qué le sigue yendo mal a pesar de que en la iglesia me dicen que Dios está conmigo y me quiere bendecir. ¿Sí me estoy explicando? Usted tiene que caminar con Jesús, usted tiene que adoptar los estándares divinos y entonces todos los respaldos, las promesas, las bendiciones, Salmo 23, Salmo 91, Salmo 1, todos esos salmos se cumplen plenamente en su vida. Se van a cumplir completas en su vida. No hay magia, hermanos. No existe la magia. No hay varitas mágicas en el reino de Dios. Ay, pastor, ora por mí para que mi esposo cambie. Bueno, sí, voy a orar por usted. Y la oración sí va a ayudar, solo si obedecemos. La oración ayuda cuando yo me sujeto al estándar de Dios. Yo soy el que tiene que caminar, no Dios va a violar sus leyes para bendecirme a mí. Entonces, cuando yo predico un mensaje humanista, tácitamente yo estoy diciendo que Dios es como el genio de la lámpara. Porque al genio de la lámpara no le interesa su vida. Al genio de la lámpara usted frota la lámpara, sale y le cumple 3 deseos. Entonces cuando yo predico ese mensaje, yo estoy diciendo implícitamente que Dios es como el genio de la lámpara. Estoy haciendo una mala representación de Dios. Yo estoy presentándole a un Dios inexistente.
Yo le estoy presentando un Dios de fantasía, un Dios descafeinado, no es real ese Dios. Ahora, si yo le hablo de las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, juntamente con su responsabilidad de caminar con Él, obedecer, dejar el pecado, apegarse al estándar divino, entonces usted va a ver la mano de Dios. Pero si yo vengo a la iglesia, gloria a Dios, aleluya, me quiere bendecir, me quiere prosperar, pero yo no cambio mi vida y no veo sino los aguijones en el mundo, va a haber un conflicto. ¿Y qué es lo que uno va a decir? No es cierto lo que dice la Biblia. No es cierto lo que está escrito. No es cierto lo que dijo el predicador. Es pura faramaya. Es pura fantasía. Pero no es eso. Simplemente uno tiene que aplicarse. Así que Jesús nos dice acá, no piensen que yo he venido a cancelar la ley, a abrogar la ley. Yo no he venido a abrogar la ley. Yo no vine a decirles, chicos, listo, ya morí en la cruz yo, sus pecados son perdonados, aleluya, gloria a Dios, fiesta. No, dice acá, yo he venido, no he venido para abrogar, sino para cumplir. La palabra cumplir es el griego preló, que significa llenar algo hasta arriba, es decir, llenar. Yo he venido para completar, para satisfacer, para llenar la ley. Porque Jesús, Él nunca va a pedirnos algo que Él no haya hecho primero. A usted no le gusta descansar un día a la semana, ¿no? Trabajar. Y Dios le pide que descanse un día. El domingo debe ser un día donde le ponemos pausa a nuestra vida secular y nos dedicamos al Señor. Venga a la iglesia, tome sus cursos, salga con su familia a comer, vayan a la playa, no sé, juegue con sus hijos en la calle, en el parque. En la tarde medita en la palabra de Dios, escuche otra prédica de otra iglesia, no sé. Pero el domingo, el día, debe ser reservado para Dios. Y nosotros, Dios descansa el séptimo día, ¿no? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Dios descansó? Si Él es Dios y Él no se cansa. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque se lo iba a pedir a usted que lo haga. Y Dios no hace nada, Dios no le pide nada que Él no haya hecho primero. Jesús se bautizó y el bautizo de Juan era para perdón de pecados, pero Jesús nunca había pecado. ¿Por qué Jesús se bautizó? Porque se lo iba a pedir a usted que lo haga. Y Él no hace nada, Él no le pide nada que no haya hecho primero. Entonces Jesús viene a cumplir la ley y a mostrarnos cómo se cumple la ley, a ponerse Él como ejemplo para cumplir la ley de forma práctica. Y esto es lo que nos dice este versículo. Él completó las justas demandas de la ley divina, y Él ahora nos dice a nosotros cómo lo debemos hacer. 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Ya pasó el cielo y la tierra, hermanos? No. Todavía hay cielo, todavía hay tierra. Por lo tanto, la ley no ha cambiado. Y dice acá, ni una jota ni una tilde. La letra iota era la letra, el carácter más pequeño del alfabeto griego, que corresponde a la yod del alfabeto hebreo, que son una rayita y un puntito, como la jota. Y la tilde, sabemos que una tilde es como un acento, ¿no? Las vocales en español, algunas llevan acento, que es una rayita chiquitita. Entonces Jesús nos está diciendo acá que aún los aspectos más pequeños de la ley, los que nosotros pudiéramos considerar insignificantes, no han pasado, no han caducado, porque Jesús acá nos está hablando de la ley moral de Dios.
nosotros pudiéramos pensar, bueno, ¿cuál es esa ley? ¿No acaso dice el Nuevo Testamento que ya no estamos bajo la ley? El libro de Hebreos nos habla muchas veces que ya caducó el antiguo pacto. Entonces, ¿a qué se está refiriendo esto? Jesús, hay dos aspectos importantes de la ley. Uno que es la ley ceremonial y el otro es la ley moral de Dios. La ley ceremonial se refiere a todos los aspectos religiosos que había en la religión judaica, digamos, en el sacerdocio levítico. Pudiéramos decir los sacrificios de los corderos, las vestiduras sacerdotales, la adoración en el templo, etcétera, ¿no? Son muchos aspectos físicos. Jesús, esa ley, como un anuncio del Cordero de Dios, esa ley ya caducó. ¿Por qué? Porque por ejemplo, el Cordero de Dios, que se sacrificaba en la Pascua cada año, pues ¿qué es lo que hacía? Estaba anunciando que el Mesías, el verdadero Cordero, iba a venir un día y entonces él iba a pagar el pecado por todos. Y cuando llegó, Juan el Bautista lo declaró: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, una vez llegado el Cordero genuino, el verdadero, el real, ya no se necesita entonces la figura profética, ya no se necesita el anuncio, la sombra de la realidad que ya es Cristo. Ese aspecto ceremonial caducó. Por eso cuando Cristo muere en la cruz, se rasga el velo del templo, dando el Espíritu Santo a entender que ya terminó todo ese esquema, digamos, de elementos físicos, esotéricos, ceremoniales, pertenecientes a la religión judaica. Solamente eran figuras, solamente eran anuncios. Pero cuando llega Cristo, todo eso, Cristo la realidad, todo eso caduca, ¿verdad? Cuando vamos al cine, hermanos, vamos al cine, nos sentamos y entonces antes de la película pasan unos cortos, ¿no es cierto? Y pasan, no que una película y decimos, wow, mira, viene la segunda parte de tal película. Y vemos los cortos, un pedacito, 2 minutos de película, pedacitos, y decimos, yo quiero venir a ver esa película. Entonces cuando usted ya llega a la película, usted ya no necesita los cortos, porque ya llegó la película. Ya no tiene que ver los cortos, porque los cortos eran un anuncio de que pronto va a llegar la película. Pero una vez llegada la película, pues ya para qué vemos los cortos, ¿no? Y es el mismo concepto. Una vez llegado Cristo, ya no se necesita la ley ceremonial, porque la ley ceremonial eran elementos físicos. Ahora todo es espiritual, es decir, seguimos adorando a Dios en el templo, pero ya no es un lugar físico. Ahora el templo es la iglesia, ¿ok? Seguimos guardando el Shabbat, el sábado, pero ya no es un día de 24 horas. Ahora es un estado espiritual en el cual estamos en Cristo y hemos descansado de nuestras obras. Entonces el nuevo pacto es espiritual, partiendo de los elementos físicos del antiguo pacto. Eso caducó. La ley moral de Dios no ha caducado. La ley moral de Dios determina lo que es bueno y lo que es malo desde la perspectiva divina, no desde la suya. No desde la suya. Porque hay cosas que usted determina que son buenas y malas para usted, pero no es necesariamente lo que Dios dice. Y aquí es donde necesitamos un estándar universal. Un estándar universal. Por eso usted sabe cuál es la única parte de toda la Biblia que escribió directamente Dios. Toda la demás parte de la Biblia, Dios inspiró la Biblia, pero otros hombres la escribieron. Moisés, Jeremías, Isaías, Daniel, el apóstol Pablo. Pero ¿cuál es la parte de la Biblia que Dios escribió él directamente? ¿Cuál es? Los 10 mandamientos. O sea que está su firma, su autoría. Por eso Éxodo 20 empieza diciendo, y habló Dios todas estas cosas diciendo.
yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces los 10 mandamientos no son la opinión de Moisés, no son la cultura hebrea, no vinieron de una idea de algún gobierno. Los 10 mandamientos son la opinión de Dios. Lo que usted piense es irrelevante. Si usted cree que mentir en esta circunstancia es bueno, usted está equivocado. Simplemente está equivocado. ¿Por qué? Porque Dios ya estableció un estándar, un lineamiento. ¿Qué es el relativismo? El relativismo es cuando nosotros determinamos lo que es bueno y malo de acuerdo a nuestra opinión. Para mí es bueno tener otra mujer. ¿Por qué? Porque la mía no me entiende, porque la mía me trata mal y ella me trata bien. Entonces, para mí es bueno tener otra mujer. Pero eso es ser relativista, porque el relativismo, cada quien decide lo que es bueno o lo que es malo para sí mismo. Cada quien determina el bien y el mal desde su propia perspectiva, según su estado, según su conveniencia, según sus sentimientos, según sus emociones o según lo que él quiere hacer. Ahora, ¿pero qué va a pensar el esposo de la otra mujer? Para él no va a ser bueno, ¿verdad? Entonces, en el relativismo, lo que es bueno para mí atropella lo que es bueno para otro. Imagínese una sociedad relativista, que es la sociedad en la que vivimos, donde todos deciden lo que es bueno o malo para sí. Para mí es bueno tomar este dinero que no es mío. Para mí es bueno tomar esta mujer que no es mía. Para mí, en esta circunstancia, es bueno mentir. No voy a decir la verdad, porque si digo la verdad me va a costar dinero. Y en este caso, para mí es bueno mentir. Y entonces cada quien decide lo que es bueno y lo que es malo para sí mismo. Esa es la consecuencia de que los primeros hombres comieron del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, y ahora ya no necesitamos a Dios para determinar lo que es bueno o malo para nosotros. Por eso en el verdadero discipulado nosotros le regresamos a Dios el conocimiento del bien y del mal. Yo no soy Dios. Yo no tengo el panorama completo para decir qué es bueno o qué es malo. Para mí, en esta circunstancia, sería bueno mentir. Pero ¿qué es lo que dice Dios? El relativismo es la vida del hombre sin Dios. Y muchos en la iglesia siguen siendo relativistas, porque ellos siguen decidiendo lo que es bueno o malo para sí mismos. No, la ley moral de Dios es un estándar absoluto. No cambia por usted, no cambia por mí. Tenemos que apegarnos a ese estándar. Y cuando nos apegamos es cuando empezamos a ver que la vida de Dios empieza a fluir en nosotros. Nos vamos a dar cuenta que no es no es nosotros quienes estábamos esperando que Dios cumpla su promesa. Nos vamos a dar cuenta que era Dios que estaba esperando que nosotros nos alineemos a Él. Podemos ver la mano de Dios en la oración, hermanos. Podemos ver la mano de Dios en la oración. Podemos ponernos a orar, por ejemplo, para que Dios nos dé un trabajo o se solucione un problema en la empresa o no sé. Y en la oración vamos a tener un tiempo, digamos, de negociar con Dios, ¿no? Vemos este ejemplo en la Biblia, que hay hombres que han entrado en una negociación con Dios. El mismo Jesús, estando en el Getsemaní, oró 3 veces: Padre, quita de mí esta copa. Pero cuando se definió la voluntad de Dios, Jesús dijo: bueno, ya listo, tu voluntad es que yo vaya a la cruz. O sea que la voluntad de Dios no era el ser mártir, ¿no? Jesús no quería ser mártir, Jesús quería obedecer, completamente distinto. Entonces, nosotros pudiéramos tener algunas bendiciones de Dios por medio de la oración, porque la oración de fe, dice la Biblia, va a hacer que Dios nos bendiga, la oración de fe. Pero nada supera a la obediencia. En la obediencia, ¡boom!, en el momento que usted obedece, en ese momento, ¡boom!, instantáneamente,
Dios abre su reino, interviene con su mano y le bendice sin que usted ore, sin que usted abra la boca. En el momento en que usted obedece, en ese momento, sin que usted tenga que orar, Dios interviene, porque Dios está deseoso, ansioso por bendecirle a usted y por bendecirme a mí. Por eso Jesús nos dice acá: yo no vine a quitar la ley. El nuevo pacto no quita la ley, hermanos. El nuevo pacto lo que hace es que nos da el poder para cumplir la ley, pero la ley no es quitada. Tenemos esta corriente llamada antinomianismo. Esta corriente es una corriente eclesiástica, está dentro de la iglesia, no está en el mundo como el humanismo es del mundo. El antinomianismo es una corriente eclesiástica, está dentro de la iglesia. Esta corriente dice: puesto que somos salvos por la fe sin la mediación de buenas obras, entonces ya no tenemos que hacer obras, y como la obediencia a los mandamientos son obras, entonces es irrelevante hacer obras. Esta forma de predicar el evangelio es muy común hoy en día. Ya no importa, es irrelevante. No importa que obedezcas o no obedezcas, total, tú ya eres salvo, tú ya eres hijo de Dios, tú ya naciste de nuevo, tú ya entraste al reino de Dios. Ahora, digo, diezma si quieres, hazlo. Y entonces todo lo filtramos por el sentir. Entonces uno, ¿qué es lo que hace? No siento ir a la iglesia, no siento perdonar. Entonces uno filtra todo por su propio sentimiento, y eso es un relativismo escandaloso, ¿no? Y esta corriente surgió en tiempos de Lutero, ¿no? Ustedes saben que antes de Lutero, en el siglo XVI, estaba toda esa religiosidad tan tremenda, ¿no? Que todo era rituales, ceremonias, adoración a imágenes, a santos, todo era digamos, el romanismo europeo del siglo XVI, de la Edad Media. Viene Lutero, predica la salvación por la fe y wow, ¿no? Todos abren la mente, ¿no? Algo tremendo. Pero hubieron personas que se fueron al extremo. Uno de ellos, discípulo de Lutero, se llamó Johannes Agrícola. Este hombre empezó a predicar esto, antinomianismo. La palabra significa en contra de la ley, anti, en contra, nomos, ley, antinomianismo, en contra de la ley. Entonces este hombre empezó a decir: puesto que somos salvos por la fe, ya no tenemos la obligación de obedecer los mandamientos de Dios. ¿Y qué es lo que vino? Un completo desorden, como también hoy vemos hoy en día. Hoy en día hay pastores divorciándose, hay gente que está sirviendo en los ministerios y tienen otra relación o viven en unión libre, porque son antinomianos, porque piensan que solamente haber recibido a Cristo es lo único que importa. Pero un par de décadas más tarde viene la Confesión de Westminster, que es donde se establecen ciertos parámetros para la reforma en Inglaterra. Y la Confesión de Westminster resuelve ese conflicto entre la ley y la salvación. Y entonces dice esta confesión, es la forma en que yo lo creo, dice que la salvación no es por obras, la salvación es por fe, por la fe en Jesucristo. Pero eso no quiere decir que no tengamos que portarnos bien. Los 10 mandamientos no son para salvación, pero sí son para santificación. No son para justificación, porque eso solamente viene cuando creemos en Cristo y le recibimos como Señor y Salvador. Pero los 10 mandamientos son esa regla de justicia para el verdadero creyente. Entonces usted tiene que, una vez salvo, tiene que caminar en estos mandamientos. Y Jesús utiliza acá estos adjetivos de referirse muy pequeños, pero no es que haya mandamiento pequeño.
No hay mandamiento pequeño. La palabra pequeño en el verso 19 es el éxito, que significa diminuto, minúsculo, insignificante. Pero no hay mandamiento diminuto, insignificante. Lo que está haciendo Jesús acá, está usando un sarcasmo. Jesús está como diciendo, está en un tono irónico Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos insignificantes, uno de estos mandamientos minúsculos, uno de estos mandamientos pequeñitos, no es que los haya, pero ustedes dicen que lo hay. Ustedes dicen que hay cosas que no son importantes. Entonces cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos que ustedes dicen que son insignificantes, que ustedes dicen que son minúsculos, que ustedes dicen que son diminutos, cualquiera que los quebrante, mira lo que dice, y así enseña a los hombres, entonces él va a ser insignificante en el reino de los cielos. Él es diminuto en el reino de los cielos. Él es minúsculo en el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta cómo Jesús está agarrando la lógica humanista y nos las está devolviendo? Un mandamiento insignificante para nosotros, ¿cuál sería? Congregarnos, ¿no? Si tengo chance voy. Si no, no voy. Sería un mandamiento que nosotros consideramos diminuto. No es diminuto, no es insignificante, pero nosotros así lo consideramos, así lo creemos. Por tanto, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos que él desde su perspectiva piensa que es insignificante, bueno, entonces yo te digo, tú eres insignificante en el reino de los cielos. Jesús está usando esta herramienta del sarcasmo en su mensaje, porque ellos pensaban que había mandamientos diminutos, mandamientos insignificantes. Pero dice acá, mas cualquiera que los haga y los enseñe, mas cualquiera que enseñe esos mandamientos que la gente considera insignificantes, pero si los haces tú y los enseñas tú, entonces esa persona será llamado mega, es la palabra griega, mega, grande, grandioso, superlativo, inmenso en el reino de los cielos. Esto nos está diciendo Jesús acá. Así que yo hago un exhorto a todos los líderes de célula que dan la palabra cada semana. Enseñen, cumplan primero como Jesús y enseñen los mandamientos que el mundo o la iglesia considera insignificantes. Los antinomianos consideran insignificantes. Usted hágalos. Usted cumple esos mandamientos y enseña a los demás a cumplirlos. Y aunque acá se burlen de usted y le digan, mira, él no ha entendido, él es legalista, aunque hagan eso con usted, usted va a ser llamado mega, grandioso, superlativo, inmenso en el reino de los cielos. Wow. Hermanos, no existe la magia. No hay varitas mágicas para que se solucione nuestra vida. ¿Qué es lo que hay? Lineamientos, estatutos, para que podamos caminar en ellos. Y para terminar en el verso 20, porque les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de Dios. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Nuestro comportamiento, nuestra obediencia, nuestra conducta. Jesús le está hablando acá a los discípulos. Acordemos lo que hemos platicado en sesiones anteriores. No está hablando a la multitud, porque la multitud no sube al monte. La multitud se queda a ser alimentada en el valle, pero los discípulos subimos al monte. Y Jesús nos dice a nosotros, si de nosotros algunos no van a pasar, imagínense dónde queda la multitud. Porque de cierto les digo que si su justicia, su obediencia, su comportamiento, su conducta no fuese mejor
que la de los escribas y fariseos no van a entrar al reino de los cielos. Hay que dejar de mentir, hermanos. Hay que dejar de hablar de manera suelta. Hay que congregarnos. Hay que ser fieles al Señor. Esto es lo que nos está diciendo Jesús acá. Los escribas y los fariseos, ¿no? Ellos cumplían escrupulosamente cada centímetro de la ley. Nada más que tenían un problema ellos. Y aquí es donde no debemos caer nosotros. Que se volvieron legalistas. Olvidaron la misericordia, el amor. Y ellos solo se volvieron legalistas. Y entonces Jesús les dijo: ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Porque cumplían escrupulosamente cada aspecto de la ley, pero se olvidaban de lo más importante: amar a Dios con todo su corazón, hacer las cosas por amor. Entonces Jesús nos dice a nosotros, los discípulos creyentes del siglo XXI: sigue vigente la ley. ¿Qué es lo que cambió? La forma como se cumple. Por eso dice el nuevo pacto: este es el pacto que haré con ellos, dice el Señor, con la casa de Israel, con la casa de Judá. En aquellos días pondré mi ley en su mente y sobre su corazón la escribiré. No la voy a abrogar, no la voy a caducar. Ya no va a estar afuera en una pared de piedra, ahora va a estar adentro en tu corazón, en un proceso no inmediato, en un proceso continuo de obediencia. Cada vez que usted obedece, la ley de Dios se escribe en su corazón, para que sea natural para usted cumplir la ley de Dios. Por eso también Ezequiel 36 nos recuerda: quitaré de ellos el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, y pondré mi espíritu en ellos, para que anden en mis estatutos y los pongan por obra. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo en su vida y en mi vida. ¿Cómo lo va a hacer? Camine en estos lineamientos, y mientras más lo haga, usted va a encontrar el deleite. Encontramos deleite en el pecado, ¿verdad? Encontramos deleite en el pecado muchos años, pero usted no ha encontrado el deleite en la justicia, el deleite en la palabra de Dios. Lo va a hallar. Si camina en lo que Él ha establecido, lo va a hallar. Y su justicia, su conducta, su obediencia, su comportamiento va a ser superior al de aquellos que crucificaron a Jesús, aunque sabían la Biblia de memoria. Vamos a ponernos de pie. Cierre sus ojos. Jesús no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla y a enseñarnos cómo cumplirla. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos que Él considera insignificante, yo le digo, así será llamado en el reino de Dios: insignificante. Pero cualquiera que los haga y los enseñe a otros, este será llamado grandioso, superlativo, mega en el reino de Dios. Y la justicia tiene que ser superior a la de los escribas y fariseos. Sabemos que esto es imposible, Padre Celestial, imposible para el ser humano, antinatural completamente, porque somos completamente corrompidos por el pecado.
pero en tu misericordia, el día de nuestra salvación, pusiste en nosotros, Padre, un espíritu nuevo. Pusiste en nosotros una nueva naturaleza para que tu Santo Espíritu habite en nuestros corazones. Y a través del nuevo pacto, de una ley que no está fuera en tablas de piedra, sino que está adentro con la fuerza del Espíritu Santo, con el poder de la presencia de Dios, caminemos siéndote agradables en toda buena obra. No veniste a cancelar la ley, al contrario, veniste a cumplirla y a mostrarnos cómo. Llénanos, Santo Espíritu, llénanos. Satúranos de tu presencia, para que vivamos justa, sobria y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Levante sus manos. Llénanos, Espíritu Santo. Llénanos de Cristo. Llénanos de obediencia. Llénanos. Con tu presencia. Mi copa. Derrama tu gloria, derrama tu gloria. Rebosa mi copa. Díselo. El nuevo pacto en el Espíritu. Transfórmanos. Inúndanos, Señor. Derrama, Espíritu Santo. Mi copa de ti, Señor. Haznos caminar en tus estatutos y decretos. Mi copa de ti, oh Señor. Santo eres tú, Padre. Santo eres tú. Oh Señor. Mi copa de ti, oh Señor, rebosa. Mi copa de ti. Rebosa la copa nuestra de tu presencia. Satúranos de tu gloria, Espíritu.